Señores hermanos, si me acompaña a la lectura, Daniel capítulo 1, versículo 8 al 16. La palabra del Señor dice así: Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales, y el jefe de los oficiales dijo a Daniel: Temo a mi señor el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. ¿Por qué ha de ver vuestros rostros más malicentos que los demás jóvenes de vuestra edad? Así pondríais en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días, y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. Lo escuchó pues en esto y los puso a prueba por 10 días. Al cabo de los 10 días su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber, y les daba legumbres. Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Amén. Buenos días, hermanos. Pueden sentarse. Hoy vamos a comenzar un nuevo estudio en el libro de Daniel, capítulo 1. Así que vamos a pedirle a Dios ayuda antes de empezar. Padre Dios santo y todopoderoso, nuestro soberano y glorioso Dios, que reinas desde los cielos y que tienes el control del universo, tienes el control de tu creación, el control de los tiempos, de los eventos, de las personas. Tú eres el dador de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia. Te pedimos, Padre, ahora que vamos a hacer un estudio en Daniel, que nos ilumines y que el Espíritu Santo sea que nos guíe, que nos edifique. Danos, Padre, entendimiento para conocerte mejor y para ser, al igual que Daniel y sus amigos, más fieles a ti y tu palabra. Te pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Espero que se vea, no sé si se ve ahí bien el dibujo. La intención era hacerlo un poco más grande, pero la intención es para que venga más cerca, más adelante. Chiquitito. Pero si no, bueno, van a tener que usar los lentes y si no, sacarle una foto para verlo mejor. Pero para dar una idea en la introducción, el título del estudio de hoy es La fidelidad a Dios en un mundo contaminado por el pecado. Y este libro cuenta la historia del tiempo en que Judá, el reino del sur, estuvo en cautiverio en Babilonia. El autor de este libro es Daniel, el mismo profeta Daniel, y cubre 70 años de los cuales Judá estuvo en el exilio. Este libro fue escrito para animar a los judíos que estaban en el exilio de confiar en Dios, quien es soberano y quien está en control de toda la historia, y que un día los iba a regresar a la tierra. El propósito es demostrar que Dios es soberano y exhortar también a los judíos y a nosotros a mantenernos fieles incluso ante la persecución, confiando siempre en Dios. Mantenernos fieles a Dios incluso en la persecución, confiando siempre en Dios. Para ubicarnos un poco en la historia de la que estamos ubicados en este exilio, nos vamos 450 años para atrás,
Desde este punto, ahora estamos acá, año 605 a.C. 450 años atrás, el primer rey fue Saúl, después vino David, después Salomón. Con la muerte de Salomón se produce la división del reino. Está el reino del norte con Israel y su capital Samaria, y el reino del sur con su capital Jerusalén. El reino del norte, Israel, por su rebeldía y rechazo a Dios, fue el primero en caer. El reino del norte, Israel, siempre tuvo, la mayoría de su tiempo, por los 200 años que tuvo de existencia, tuvo reyes malos, a diferencia del reino de Judá, que tuvo algunos reyes buenos, como ser Josías, que fue el último rey bueno que tuvo el reino de Judá, que vamos a ver en 2 Reyes 22 más adelante con Benjamín. Durante este tiempo, de estos dos reinos que estuvieron separados por rebelión y por el pecado de Salomón de idolatría, Dios, en su gracia y misericordia, envió profetas a advertirles de que se arrepientan de su pecado, que se arrepientan y se alejen de la idolatría y que regresen a Dios. Debido al rechazo constante y rebelión de Israel, el reino del norte, ese fue el primero en caer. En este año, alrededor del año 700, 200 años después de su existencia, Israel es atacada por los asirios y es destruida y tomada en cautiverio por los asirios. En este momento de tiempo, Asiria era la potencia mundial en toda la región. Ellos también intentaron después atacar Judá, pero Dios previno eso y no lo pudieron destruir. Entonces, en este momento, Israel, el reino del norte ya dejó de existir y solamente quedó Judá, el reino del sur. Durante los siguientes 130 años, lo que le ocurrió a Israel, al reino del norte, para Judá, debería haber sido como un ejemplo para que ellos también vean su pecado, que se arrepientan, que se alejen de la idolatría y regresen a Dios. Pero durante los 130 años que siguen, hasta este momento, estamos ubicados hoy en la historia, ellos continuaron en rebelión ante Dios y inevitablemente el juicio de Dios llegó también por mano de los babilonios, llevándolos en cautiverio. Como vamos a ver en el libro, en el estudio, en los diferentes capítulos, Dios planeó estos 70 años de cautiverio para disciplinar a su pueblo Israel y para regresarlos a Dios. Aunque el juicio que Dios trajo sobre ellos fue severo, durante los diferentes capítulos, nunca Dios se olvidó de su promesa a David y siempre mantuvo un remanente que se mantuvo fiel a Dios. Durante este periodo de la historia, lo que vamos a ver acá, está Asiria, Egipto y Babilonia, eran los tres imperios que estaban peleándose la supremacía mundial. Asiria ya estaba en decadencia, ya estaba saliendo del escenario mundial, y Egipto y Babilonia son los dos últimos reinos que peleaban entre sí, donde Babilonia termina derrotando a Egipto y queda Babilonia como la máxima potencia mundial en ese momento. Entonces, la historia ahora estamos en el año 605 a.C., en 600 años después de este momento iba a venir Cristo en escena. Babilonia como la potencia mundial, Judá llegando a su límite y Dios trayendo juicio por mano de los babilonios. Durante este tiempo, los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel eran contemporáneos. Jeremías era el profeta que estuvo durante todo este tiempo en Judá, ministrando y trayendo la palabra de Dios y profetizando a la gente que quedaba en Judá. Ezequiel luego termina en el exilio y fue el profeta del pueblo de Dios en el exilio, y Daniel estaba con el rey de Babilonia y sus oficiales con la cama política, por así decirlo, de Babilonia. Lo que vamos a ver en este capítulo 1, es un ejemplo y una exhortación de Daniel y sus amigos para el pueblo de Israel a mantenerse fieles y puros a Dios en el medio del exilio babilónico y de no caer en la contaminación pagana, confiando siempre plenamente que Dios tiene el control de la historia. Para nosotros es una exhortación a mantenernos fieles y puros a Dios en medio del exilio que vivimos en este mundo. Nosotros somos ciudadanos del cielo, vivimos en un exilio en este mundo que es un mundo pagano, lleno de pecado y tentaciones. Es un llamado a la santidad nuestra, es un llamado y exhortación a proponernos en nuestros corazones, como dice Daniel, a ser fieles y no contaminarnos con el pecado del mundo.
La división que usé para el texto es 1 al 7. Daniel es llevado preso a Babilonia. Del 8 al 13, la fidelidad de Daniel a Dios es comprometida. 14 al 15, la fidelidad de Daniel a Dios es puesta a prueba. 16 al 17, la fidelidad de Daniel es honrada por Dios. Y finalmente Daniel entra al servicio del rey de Babilonia. Entrando en el texto, versículo 1. En el tercer año del rey de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Estos se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. El texto ahora nos sitúa en el reinado de Joacim, específicamente en el año tercero. Joacim fue el hijo mayor de Josías. Josías, que dije antes, fue el último rey bueno que tuvo Israel. El que hizo lo recto ante los ojos de Dios, como dice el texto. Este Joacim fue puesto en el trono de Judá en ese entonces, por el rey de Egipto, faraón Necao, era en ese momento, quien había matado a su padre, había tomado control de Judá y había puesto a Joacim como un vasallo para que trabaje para él, para que le pague impuestos y tributos. En este tercer año, 605 a.C., Faraón fue derrotado por Nabucodonosor y Babilonia toma el poder y se transforma en la máxima potencia mundial. En ese mismo año, meses después, al estar Israel en el medio entre Babilonia y Egipto, Nabucodonosor viene a Israel y ataca a Jerusalén, tomando el control de la ciudad. Este fue el primero de 3 ataques que Nabucodonosor, o incursiones o sitiados que iba a hacer Nabucodonosor a Israel durante un término de 20 años. De 605 a 586, más o menos estos años, Nabucodonosor atacó en 3 oportunidades a Israel. En esta primera ocasión, Nabucodonosor, como dice el texto, versículo 3, se llevó cautivo a algunos de la familia real y de los nobles, entre los cuales estaban Daniel y sus amigos. La primera incursión. Es muy probable que estos jóvenes, siendo de la clase social distinguida de Israel, hayan sido tomados presos también y rehenes, de una forma para que aquellos que fueron puestos en el gobierno de Israel, de Judá, no se rebelen contra Babilonia y ellos puedan continuar con el control de Babilonia, como una especie de seguro. Este año, 605 a.C., la primera incursión, marca el comienzo de los 70 años, del exilio babilónico, el cual fue profetizado un tiempo antes por Jeremías. Jeremías 25:11 dice: toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán 70 años al rey de Babilonia. Ya fueron anunciados previamente que iban a ser exiliados por 70 años por los babilonios. Después de la muerte de Joacim en la primera incursión, su hijo Joaquín reina en su lugar, quien también hizo lo malo ante los ojos de Dios. En el año 599, la segunda incursión, Joaquín, 8 años después de la primera, se rebela contra Nabucodonosor, quien regresa nuevamente a sitiar a Jerusalén. En esta segunda ocasión, Jerusalén fue sometida más al dominio de Babilonia y se llevaron todos los tesoros del templo y muchas más personas en cautiverio. Dentro de este grupo de personas que se llevan en cautiverio acá, se llevan a quien era en ese momento el sacerdote Ezequiel, quien terminaría siendo el profeta Ezequiel en el exilio. En este momento, la ciudad y el templo todavía no habían sido destruidos. Eso va a ocurrir en la tercera incursión. Nabucodonosor, después de esta incursión, puso en lugar de Joaquín a su tío Matanías, quien luego le cambia el nombre por Sedequías. Este también se rebeló 7 años después, 586, contra Nabucodonosor, y Nabucodonosor regresa por tercera vez y por última vez a Jerusalén. Este año, 586, Nabucodonosor termina destruyendo a Jerusalén y quemando el templo de Salomón. Los judíos que no murieron en ese momento fueron llevados o deportados a Babilonia. El texto en Jeremías dice que solamente algunos muy pobres quedaron en Judá y Jerusalén.
Todo esto no debería haber sido una sorpresa para Israel. Ellos habían escuchado de la boca de los profetas de este juicio divino que iba a venir por mano de los babilonios. De hecho, Jeremías 32, a tiempo antes, Jeremías dice: por tanto, así dice el Señor, voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él la tomará. Los caldeos que atacan esta ciudad entrarán y prenderán fuego la ciudad y la quemarán, junto con las casas en las que han ofrecido incienso a Baal sobre sus terrazas, y han derramado libaciones a otros dioses para provocarme a ira. Porque los israelitas y los hijos de Judá no solo han hecho lo malo ante mis ojos desde su juventud, solo han hecho lo malo ante mis ojos desde su juventud. Ciertamente los israelitas no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, declara el Señor. Esto fue el juicio que trajo Dios sobre Judá por no arrepentirse y regresar a Dios. Isaías había profetizado esto mismo 100 años antes, o por lo menos casi 100 años antes. En Isaías 39 él dice: ciertamente vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor. Y algunos de tus hijos que saldrán de ti, que engendrarás, serán llevados y serán oficiales para servir en el palacio del rey de Babilonia. 100 años antes estaba profetizando que Daniel y sus amigos y otros iban a estar sirviendo al rey de Babilonia. El Señor fue paciente y misericordioso con ellos, con Judá. Ellos no se arrepintieron de sus pecados y finalmente se derramó la copa y el Señor cumplió su palabra y los entregó a Joacim y Judá en la mano de Nabucodonosor. El pecado trae consecuencias. Dios había prometido en Deuteronomio 28 grandes bendiciones si el pueblo de Israel era fiel a Dios, pero también había advertido de las consecuencias de la desobediencia. Pese a eso, ellos eligieron desobedecer. Y esto también es una aplicación para todos nosotros. Dios es paciente y misericordioso con nosotros. Como creyentes, si somos fieles a Él, Él nos promete bendecirnos con su fidelidad en nuestras vidas. Pero si somos desobedientes, vendrá la disciplina, lo cual es correcto, necesaria. Como creyentes, la disciplina es necesaria si andamos en pecado. Hebreos 12:11 dice: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Si andamos en pecado, necesitamos ser corregidos por nuestro Dios para regresar a Él. Dios está disciplinando a su pueblo con esta incursión. Para los no creyentes, para aquellos que dicen ser creyentes y viven en rebelión en contra de Dios, esto debería ser una advertencia para no hacer lo mismo que hicieron los judíos en rechazando la advertencia de Dios, porque Dios tarde o temprano va a traer juicio. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Si no te arrepentiste todavía y estás en rebelión en contra de Dios, el juicio de Dios va a ser tu destino, garantizado. Hoy es el día para arrepentirse y creer en Jesucristo, quien es realmente el único que puede perdonar tus pecados y darte una vida nueva. El texto dice en el versículo 2 que el Señor entregó en sus manos, en las manos de Nabucodonosor, a Joacim, rey de Judá, así como los utensilios de la casa de Dios. Yo creo que acá podemos ver la soberanía del Señor, porque Él entregó a Joacim a Nabucodonosor. El libro yo creo que arranca correctamente con la soberanía de Dios, que es un patrón que vamos a ver a lo largo de todo este libro. La soberanía de Dios en la historia. No es que Nabucodonosor, por sus propios méritos, o por su fuerza, o por sus dioses, venció a Judá, sino que Dios mismo determinó dársela en sus manos. Dios levantó a Nabucodonosor para traer juicio sobre Jerusalén. Dios es quien está en control. En todo momento, sobre todo, y claramente Daniel podía ver esto. Dios le permitió a Nabucodonosor, como dice el texto, llevarse los utensilios a su templo. En esta primera incursión no se llevaron todos, sino que se llevaron algunos de los utensilios nomás. Los elementos que usaban para el servicio en el templo. Estos
elementos, se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Acá Daniel marca bien esto para hacer una referencia. La tierra de Sinar es un antiguo nombre de Babilonia. Es la región donde estaba la tierra de Babilonia, que es también la región donde se construyó la torre de Babel. Nabucodonosor colocó los utensilios que sacó del templo de Dios en el templo de su Dios. Esto fue como una muestra de poder y control sobre el pueblo de Judá. El llevarse estos elementos de un templo al otro, del templo de Dios al templo de él, era como que Nabucodonosor gritaba: mi Dios es mejor que el tuyo, mi Dios nos dio la victoria, mi Dios es poderoso. Era una especie de premio de guerra, mostrando la superioridad de su Dios, cuando en realidad el verdadero y único Dios fue quien le dio la victoria. Obviamente él no sabía esto, pero como vamos a ver en capítulo 4, vamos a ver cómo Dios humilla a Nabucodonosor y le enseña quién es el verdadero rey del universo. Versículo 3. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, a que trajera a los israelitas, a algunos de la familia real y de los nobles. Los jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento, hábiles para discernir y que tuvieran capacidad para servir en el palacio del rey. Y le dio órdenes de que les enseñaran la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Entonces el jefe de oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Dentro de este primer grupo de judíos que Nabucodonosor trajo a Babilonia, se encontraban estos jóvenes que pertenecían al linaje de la familia real y los nobles de Judá. Obviamente venían del linaje de Salomón, de David. En este grupo de jóvenes se encontraban Daniel y sus amigos. El texto no lo dice, pero se estima que la edad que tenían estos jóvenes era entre 14 y 18 años cuando fueron deportados a Babilonia. Jóvenes. Además de ser parte de la realeza y de la nobleza, estos jóvenes tenían que tener ciertas características. Deberían ser de buen parecer, inteligentes, hábiles en discernir, capaces de trabajar y servir en la corte del rey. Solamente los mejores y más brillantes fueron seleccionados para este trabajo. Una vez que estos jóvenes fueron seleccionados, el rey dio órdenes que les enseñaran las escrituras y la lengua de los caldeos. Daniel y sus amigos vienen, de hecho, con una muy buena base educativa que traían de su niñez en Judá. Habían pasado ahora con éxito el examen de ingreso inicial a la Universidad de Babilonia. Es probable que por los próximos 3 años ellos iban a aprender el idioma, la historia, la filosofía y la religión de los caldeos. La universidad. Está bien. Ellos iban a aprender ahora de todo un poco, del idioma, de la historia, de la literatura, de la filosofía, de la religión de los caldeos, al mismo tiempo que se iban a adaptar a la vida en Babilonia y la cultura en Babilonia por estos 3 años. Ellos fueron desterrados completamente y despojados de toda su conexión con Jerusalén. Daniel y sus amigos iban ahora a estar sumergidos en una cultura que es completamente pagana y que no tiene respeto con Dios, donde había todo tipo de pecados y tentaciones. El sistema educativo y la cultura de la sociedad, prácticamente como es hoy día y como es siempre en el mundo, busca de lavar la cabeza y los cerebros de las personas con las ideologías y mentiras del mundo en vez de con las verdades de Dios. Nunca el mundo va a enseñar la verdad de Dios. Seguramente uno puede considerar que había una gran presión de que ellos se ajustaran a la sociedad, de que sean similares en su creencia y que sean muy parecidos al resto de la gente. Una aplicación para todos nosotros es: nosotros también vivimos de hecho en una sociedad que no honra a Dios, un sistema educativo, una sociedad en general, el mundo entero, que busca
lavarnos las cabezas, por así decirlo, con las mentiras del diablo, con las mentiras del mundo, y no con la verdad de Dios. Uno puede pensar en diferentes cosas. La teoría de la evolución, de considerar que un hombre, nosotros que venimos de un mono o que venimos de un animalito, y no aceptar la verdad que tiene la palabra de Dios, que fuimos creados a su imagen y semejanza. O considerar el ateísmo, que Dios no existe, que no existe un creador del universo, que todo ocurrió de la nada. Mentiras y tonterías que no tienen sentido y que van en contra de la palabra de Dios, pero son enseñadas en nuestra cultura. O la idea hoy de un concepto de que el hombre o la mujer pueden cambiar de sexo como se les dé la gana. Pueden determinar y decir, ahora va a ser un hombre o una mujer, lo cual es incorrecto. Es una rebelión en contra de Dios. O la mentira de la psicología, por ejemplo. Que una persona puede encontrar una solución a sus problemas dentro suyo. Que la solución está dentro y que el problema está afuera, cuando la Biblia dice completamente lo opuesto. Que el problema está dentro y es nuestro corazón, y que la solución está afuera y es Jesucristo. Pablo nos advierte en Colosenses 2:8, diciendo: miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. La verdad está en Cristo Jesús, no está en el mundo. La verdad no está en el mundo, está en Cristo Jesús. El mundo nos va a enseñar las cosas del mundo, no nos va a enseñar las cosas de Dios. Hay realmente una intensa presión, yo diría, afuera, en el mundo, en todo rincón de nuestras vidas, en cada uno de nosotros. En el trabajo, en la escuela, con nuestros familiares, con nuestros amigos, que intenta, yo diría, llevarnos a comprometer nuestra fe, a que seamos igual al mundo, a que pensemos igual al mundo, a que seamos tolerantes con el pecado, incluso a hacernos partícipes del pecado. No tenemos que conformarnos con el mundo y las cosas del mundo. Pablo en Romanos 12:2 nos dice: no se adapten a este mundo, transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Y esto solamente es posible encontrarlo en la palabra de Dios. El mundo no lo tiene. El versículo 5 continúa diciendo: el rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía. Hoy día yo creo que estamos todos bendecidos con la gracia de Dios, la gracia común, que provee de todo, y solamente tenemos que ir a abrir la heladera y sacar algo para comer, y ya está, o ir a la cocina y fácilmente podemos cocinar algo rico y alimentarnos. Pero una de las tareas más laboriosas de la antigüedad era la preparación de la comida, de los alimentos diarios. El tiempo de Daniel, en el tiempo de Daniel, en el Antiguo Testamento, yo diría, no era tan fácil alimentarse, no era tan fácil obtener comida, y mucho menos de la calidad y la abundancia que podía comer de la mesa del rey. Es lo mejor de lo mejor. Para todos nosotros esa comida hubiese sido espectacular. El versículo 5 utiliza la palabra manjares para referirse a esta comida. Y en el versículo 8 vamos a ver cómo estos manjares iban a traer complicaciones para Daniel y para sus amigos. Los nombres de sus amigos eran Ananías, Misael y Azarías. En el versículo 7 leemos que el jefe de oficiales, quien era Aspenaz, le puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac, a Azarías Abed-Negó. Hoy día no le damos mucha importancia al significado de los nombres. El significado mismo no nos marca o no determina a la persona. Pero en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, sí determina a la persona. De hecho, el significado llevaba un peso importante en la persona. Al mismo tiempo, nombrar a alguien, cambiarle el nombre a alguien, era como tener dominio sobre esa persona. Aspenaz, el jefe de oficiales, al cambiarle el nombre, estaba diciendo que ellos tenían, él y Nabucodonosor, tenían dominio y control sobre ellos. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Y fue cambiado a Belsasar, que significa Bel protege al rey. Bel era un dios babilónico. El nombre Ananías significa Jehová es amable. Y fue cambiado a Sadrac, que
que significa comando de Aku, otro dios babilónico de la luna. El nombre Misael significa quien es como Jehová, y fue cambiado a Isaac, que significa quien es como Aku, quien es como este dios babilónico. El nombre Azarías significa Jehová es mi ayuda, y fue cambiado a Abed-Nego, que significa siervo de Nebo. Nebo era otro dios de la sabiduría babilónica. En todos estos casos, en cada uno de los 4 nombres, el nombre hebreo, que hace referencia al único y verdadero Dios del universo, fue cambiado por dioses paganos, nombres que hacen referencia a dioses paganos. Yo creo que el propósito de todo esto junto, de alimentarlos con la comida del rey, de educarlos en la educación babilónica, de cambiarles el nombre, era una especie de adoctrinamiento en la cultura pagana idólatra babilónica para servir al rey y para que estén sometidos al control del rey. Con todo esto en mente, ahora entramos al conflicto que ocurre en el texto. Versículo 8. La fidelidad de Daniel es comprometida. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía. Y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. Aquí es donde Daniel trazó la línea en la arena y dijo basta. Lo sacaron de su tierra, le forzaron o determinaron que ellos iban a tener que estudiar, que iban a tener la comida, que iban a tener que comer ciertas comidas y muchas otras cosas. Y ahora Daniel, después de todo lo que estaba pasando, finalmente, sin quejarse previamente, en este momento es cuando él determina, acá está, marco la línea y se terminó. Esto muestra el carácter que tiene Daniel y su fidelidad para con Dios. En Levítico 11 hay una lista de alimentos inmundos que los israelitas estaban prohibidos comer. Como ser, por ejemplo, la carne de cerdo, que era muy probable que se sirva en la comida del palacio del rey. Respecto al vino, o la bebida en ese caso, no había ninguna prohibición. Pero como la bebida y la comida eran ofrecidas a los dioses paganos de Babilonia antes de ser servida, ya automáticamente se convertía en un mundo para ellos. Por esto, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía. El comer la comida del rey automáticamente lo hacía inmundo y lo hacía pecar y desobedecer a Dios. El negarse a la comida del rey podía traer graves consecuencias. Su cabeza estaba en juego. Estaba entre la espada y la pared. Por lo que Daniel propuso en su corazón. Él tomó una determinación. Él fue intencional. Él decidió mantenerse firme, obediente y fiel a Dios, sin importar las consecuencias. Sin importar las consecuencias. La palabra contaminarse significa profanarse, ensuciarse o mancharse, y esta conlleva la idea de volverse inmundo ante Dios. Volverse inmundo ante Dios. Daniel no quería eso. Él prefirió decirle no a Nabucodonosor, arriesgar su cabeza antes de decirle que no a Dios. Daniel tenía más temor de Dios que del hombre. Proverbio 29-25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, trampa o problema, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y más adelante vamos a ver que Daniel fue exaltado por Dios. Si confiamos en los hombres vamos a tener problemas. Si confiamos en Dios vamos a andar bien. La fe y la fidelidad de Daniel a Dios fue puesta en compromiso, pero Daniel no cedió, no flaqueó ante la presión y tampoco fue vencido por el pecado. Más él lo que hizo fue confrontar la situación, confrontar el pecado con firmeza y determinación. Él mató el pecado antes que el pecado lo mate a él. No le dio lugar al pecado, obedeciendo rápidamente a la palabra de Dios. Es interesante notar dónde Daniel traza la línea de la arena. Esta decisión o determinación de proponerse en su corazón no contaminarse no vino de hoy se me ocurre que voy a decidir no contaminarme, o la tradición dice esto, o una opinión. No, fue basada en la palabra de Dios. La palabra de Dios le prohibía comer de la comida del rey y él no comió de la comida del rey, o la comida contaminada. Él propuso hacer lo correcto ante los ojos de Dios según su palabra. Él obedeció a la palabra de Dios. Uno puede ir para atrás en el tiempo al principio y recordar a Adán y Eva. El primer pecado en la Biblia, ellos no fueron fieles a Dios, ellos no creyeron la palabra de Dios, comieron la comida que estaba prohibida, se contaminaron y pecaron.
Al igual que Daniel, no debemos darle lugar al pecado en nuestras vidas. Tenemos que mortificar el pecado, matar el pecado en nuestra vida antes que el pecado nos mate a nosotros. Y tenemos que ser intencionales en eso. No es que va a ocurrir de la nada, tenemos que ser intencionales en eso. Tenemos que estar alerta y observar cada situación de nuestra vida, cada pensamiento, cada acto, cada palabra, cada situación. Debemos, como Daniel, proponer en nuestros corazones ser fieles a Dios, ser obedientes en nuestras vidas cristianas. Quizás, por ejemplo, si me ocurren un par de ejemplos, cuando estamos en el trabajo, si nos piden nuestros jefes hacer algo que es incorrecto, algo que es pecado, quizás por el miedo cedemos y pecamos, no siendo fieles a Dios. Quizás ante familiares o amigos que están abiertamente en pecado y consentimos con ellos, haciéndonos parte de su pecado, no siendo fieles a Dios. Cada uno de nosotros podemos considerar y ver en nuestras vidas, pensar en esas situaciones. Nosotros hemos sido expuestos y vamos a ser expuestos a ser probados nuestra fidelidad. Daniel fue tentado a pecar, pero él resistió la tentación creyendo en la palabra de Dios. Jesucristo fue tentado por Satanás en el desierto y él resistió con la palabra de Dios. Todos nosotros, todos los días, somos tentados y probados y tenemos que resistir con la palabra de Dios. Yo creo que de acá podemos ver la importancia que es de leer y estudiar la palabra de Dios. Es la herramienta número 1 que Dios nos dio para poder batallar el pecado en nuestra vida. La pregunta es, ¿estamos leyendo la Biblia? La intención es animarnos a leer la Biblia, animarnos a estudiarlas. Busquemos de ser fieles a Dios arrancando con eso primeramente. Tenemos que conocer nuestra Biblia para realmente poder pelear con el pecado. Si no, no lo vamos a saber hacer. Imposible. El mundo no nos va a dar la herramienta para pelear con el pecado, solamente la palabra de Dios. Por su convicción y decisión de no contaminarse, Daniel fue valiente y se arriesgó a pedirle al oficial de que le permitiera no contaminarse. Su cabeza estaba en juego y él fue valiente para ir a pedirle al oficial de que le permita hacer la prueba. Él confió más en Dios, puso su confianza en Dios y esa valentía Dios le dio la fuerza para poder hacerlo. Bueno notar, como al margen, el comportamiento de Daniel acá. Él mostró respeto y humildad ante la situación, pese a todo lo que le estaba pasando. Él respeta la autoridad que Dios puso en su vida. Él no intenta rebelarse ni pelearse, más que con respeto y humildad trajo su pedido ante el oficial y dejó las consecuencias en las manos de Dios. Es confianza plena en Dios. Daniel, otra cosa a notar, Daniel desde joven, él tenía entre 14 y 18 años, como vimos antes, ya mostraba para su edad una firmeza y madurez en fe en Dios considerable, importante. Y este fue el resultado de su instrucción en su juventud, en los caminos del Señor. Proverbio 26:2 dice: instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Un ánimo para todos nosotros los padres de continuar exhortando e instruyendo a nuestros hijos en los caminos del Señor. Continuando, versículo 9. Dios concedió hallar favor y gracia ante el jefe de oficiales. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de oficiales, y el jefe de oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida. ¿Por qué ha de ver su rostro más pálido que los demás jóvenes de su edad? Así pondría en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días, y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey. Y haz con tus siervos según lo que veas. Fantástico. Haz con tus siervos según lo que veas. La confianza de Daniel en Dios es absoluta. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de oficiales. Dios no lo abandonó a Daniel, sino que por el contrario, por su fidelidad, lo bendijo con el favor del jefe de oficiales. El jefe de oficiales ahora iba a realmente considerar y escuchar su pedido. Este oficial, Aspenaz, era el responsable de Daniel, su amigo, ante el rey. Por
cosa que le pasara a ellos, él iba a ser responsable, su cabeza estaba en juego. El pedido de Daniel de comer legumbre y tomar agua fue bastante preocupante para él. Él está diciendo, temo a mi Señor. Temo a mi Señor el Rey. Él tenía miedo de que ellos, al comer esta comida, se vean debilitados y frágiles ante el Rey. Y Aspenaz ahora admite, yo creo abiertamente, su conflicto entre ser fiel al Rey y conceder el deseo de Daniel. Él no tenía por qué hacerlo. Él podía haber dicho directamente no. ¿Por qué? No voy a concederte ese deseo. Pero Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia. Dios es el que trabajando en el corazón de Aspenaz para poder concederle el deseo a Daniel, quien fue fiel a Dios. El versículo 13 dice, haz con tus siervos según lo que veas. Es por un lado, yo creo que facilita al mayordomo a tomar la decisión de hacer la prueba. 10 días y el resultado como vos digas. Son 3 años, 10 días no pasa nada. Esa decisión o ese pedido de Daniel fue audaz, yo creo, inteligente, en pedirle que haga una prueba así. Y al mismo tiempo es una confianza y absoluta confianza en Dios. Por él Daniel no tenía control del resultado, solamente Dios. Pero él confía en que lo que fuere que ocurre, la voluntad de Dios es perfecta. Él dejó todo en las manos de Dios. Muchas veces nosotros confiamos en el Señor esperando un resultado en particular. Confiamos en Dios esperando que ocurra lo que nosotros queremos. Muchas veces oramos pidiendo que ocurra eso. Y confiamos en el Señor y decimos que confiamos esperando por eso. Y después, si no ocurre, quizás nos decepcionamos o no nos gusta, mostrando quizás que realmente no confiamos en ese momento completamente en el Señor. Tenemos que depositar nuestra confianza plenamente y exclusivamente en Dios, en su palabra, en su voluntad que es perfecta, no la nuestra, sin importar las consecuencias. Consideremos lo que dice Pablo en Romanos 8:28, dice que sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Tenemos que confiar en Dios plenamente. Tenemos que hacer lo correcto ante los ojos de Dios y dejarle el resultado y las consecuencias a Dios. Continuando con el estudio, la fidelidad de Daniel a Dios es puesta a prueba. Versículo 14. El mayordomo los escuchó en esto y los puso a prueba por 10 días. Después de los 10 días, el aspecto de ellos parecía mejor y estaban más rollizos, más gorditos, que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Dios en su gracia hace que el mayordomo escuche y acepte la prueba de Daniel. En Proverbios 16:7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún sus enemigos hace que estén en paz con él. Dios soberanamente permite esta prueba. Dios soberanamente cambia el corazón de esta persona, del mayordomo, para que acepte la prueba. Ellos no tenían por qué hacerlo, pero Dios cambió el corazón de esta persona para que escuchen al siervo de Dios, quien fue fiel a Dios. Después de 10 días, el resultado fue que ellos se veían mejor y más saludables que los otros jóvenes que sí comían de los manjares del rey. De vuelta, Dios hizo que Daniel y sus amigos, su aspecto sea mejor. Esto, si nos mantenemos firmes y obedientes a Dios, Él va a ser fiel con nosotros. Esto no significa que siempre vamos a conseguir lo que queremos, pero sí significa que el Señor va a estar siempre con nosotros en medio de las tribulaciones y los problemas. El texto, yo diría, que da a entender que hay otros jóvenes judíos que sí estaban comiendo de la comida del Señor, por lo tanto ellos sí estaban contaminándose y pecando contra Dios. Estos jóvenes, yo diría que eligieron obedecer al rey y no a Dios. Quizás, no sé, la presión o el miedo o lo que fuere, pero la realidad es que ellos hicieron lo opuesto, se propusieron en sus corazones pecar contra Dios. Yo creo que no hay punto medio en todo esto. O elegimos obedecer, ser obedientes, o elegimos ser desobedientes, o elegimos ser fieles, o elegimos ser infieles. Muy simple, en cualquier situación de nuestra vida que confrontamos el pecado hay solamente dos caminos, o pecar o no pecar. No hay un punto medio. Si no nos proponemos ser fieles a Dios, estamos automáticamente proponiéndonos en nuestros corazones pecar contra Dios. Nuestra fidelidad a Dios es realmente aprobada en cada
situación de nuestra vida. Así que tenemos que imitar a Daniel y sus amigos y proponernos en nuestro corazón ser fieles al Señor. Versículo 16. La fidelidad de Daniel es honrada por Dios. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber, y les daba legumbres. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Como resultado de la prueba, el mayordomo decidió ceder completamente a su pedido y ellos ahora comían legumbres, tomaban agua. Por ser fieles, no se contaminaron y ahora están obedeciendo al Señor, siendo fieles a Dios. El ejemplo de Daniel nos muestra que cuando nuestra fe, esperanza, nuestra confianza es puesta plena en Dios, Él va a proporcionar un camino de salida necesario. En 1 Corintios 10:13 dice: fieles a Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Y Dios hizo eso con ellos. Por medio del siervo, por medio de aceptar el pedido y el resultado de la prueba, Dios proveyó una salida para que ellos puedan ser fieles a Dios. No solamente Dios honró el deseo de sus corazones de ser fieles a Dios, sino que también los bendijo con abundancia, en conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría, y además en especial con entendimiento de las visiones y los sueños. Es una moneda con doble cara. Por un lado, Daniel se propuso ser fiel a Dios, y por otro lado, la gracia y soberanía de Dios hacen que Él sea vencido y que ellos puedan ser fieles a Dios y traer honra y gloria a Dios. Nuestra genuina fidelidad con Dios resulta en la fidelidad y bendición de Dios con nosotros. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse y el Señor honró a Daniel. Jesucristo fue fiel hasta la muerte, sin importar las consecuencias, para que todos nosotros podamos recibir la misericordia y las bendiciones de Dios, el perdón de nuestros pecados. Estas bendiciones no son de dinero y salud, sino que son bendiciones para poder obedecer a Dios y para poder ser fieles a Dios y para traerle a Él la honra y la gloria. Jesucristo, por medio de su muerte y su resurrección, no solamente pagó y canceló nuestra deuda, sino que Él también liberó de la esclavitud al pecado, para que al igual que Daniel, poder decir no al pecado. No podemos ser fieles por nuestros propios méritos, por nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo tiene que estar trabajando en nosotros. La gracia de Jesús tiene que estar trabajando en nosotros para darnos la valentía y la fortaleza para poder ser fieles en todo momento de nuestra vida, en cada situación, cuando somos tentados, para no ser débiles. Por Jesucristo es que podemos realmente proponernos en nuestros corazones no contaminarnos y ser fieles a Dios, poder ser victoriosos, porque Él fue victorioso previamente. Él venció el pecado y toda tentación. Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesucristo. Él se contaminó a sí mismo con nuestro pecado. Él bebió la copa de la ira de Dios para pagar por nuestros pecados, por nuestra contaminación, y librarnos del pecado, de la esclavitud del pecado, para que nosotros podamos ser fieles a Dios y traer honra y gloria a Dios. Y finalmente, y como conclusión de todo esto, Daniel entra al servicio del rey de Babilonia. Después de los días, versículo 18, después de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey, y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey los consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro. A este punto de la carta, a este punto de este capítulo, ya habían pasado 3 años.
Obviamente esto está escrito por Daniel más al final del exilio, pero el capítulo 1 arranca con el inicio en el año 605 de la primera incursión y termina 3 años después, en este momento, cuando Daniel nos da una reseña de lo que está ocurriendo al final del capítulo. Ya pasaron 3 años y Daniel y sus amigos pasaron con las mejores notas el examen final ante el rey. Ahora estaban listos para comenzar a trabajar al servicio del rey. Ellos se habían graduado con las mejores notas en lo que se llamaría UPB, Universidad Pagana de Babilonia. Lo tenía guardado ahí para decirlo. Lo pensé toda la noche. Sí. 3 años después se graduaron con las mejores notas de la Universidad de Babilonia. Cuando Nabucodonosor los probó, dice el texto, encontró a Daniel y a sus amigos 10 veces superiores a los magos y encantadores que había en todo su reino. En todo su reino. No está diciendo entre los que estaban ahí. No solamente ellos eran superiores a los jóvenes que habían ido con ellos, sino también a todos los que estaban al servicio del rey de Babilonia. Ellos eran los mejores de los mejores. Esto para mí es un milagro. Eran los mejores de los mejores. La gracia, la soberanía y el poder de Dios en sus vidas. El milagro de Dios, es Dios trabajando en sus vidas. Ellos fueron fieles a Dios, Dios los exaltó. Daniel y sus amigos fueron fieles a Dios en medio del exilio en Babilonia. Y no cayeron en la presión de la sociedad, no se contaminaron con el pecado, confiaron plenamente en Dios, quien es el Rey soberano de todo. Ellos confiaban plenamente en Dios. Y eso es algo que tenemos que sacar de esto. Dios es soberano en cada situación de nuestras vidas. Él merece y requiere nuestra fidelidad. Daniel y sus amigos fueron fieles a Dios en medio de este exilio en Babilonia. Nosotros tenemos que ser fieles a Dios en el exilio de nuestra vida en este mundo, que está contaminado por el pecado, al igual que ellos. Jesucristo es el máximo ejemplo de fidelidad. Él se entregó en la cruz por nosotros, para librarnos de la contaminación que teníamos encima de nuestra rebelión, hacernos libres, cancelar la deuda que teníamos y mover esta esclavitud, esta ceguera que teníamos con el pecado y el poder que el pecado tenía en nuestras vidas, para que podamos realmente, en esas tentaciones, en esas debilidades, cuando somos confrontados con el pecado, poder decir no al pecado, poder ser fieles a Dios en cada situación. Antes no podíamos, por la gracia de Dios, hoy sí podemos. Para nosotros esto es una exhortación, que al igual que Daniel, debemos mantenernos fieles y puros a Dios, en medio del exilio de este mundo. Es, como dije antes, un llamado a la santidad. Un llamado y exhortación a proponernos, como igual que Daniel y sus amigos, en nuestros corazones, ser fieles a Jesucristo y su palabra. Esta semana que arranca, todos nosotros, sin excepción, cada uno de nosotros, vamos a tener varias situaciones en nuestra vida, en nuestros días, donde vamos a ser tentados y puestos a prueba nuestra fidelidad. Todos nosotros, sin excepción, cada uno de nosotros, esta semana, vamos a ser puestos a prueba. Nuestra fidelidad va a ser puesta a prueba. Podemos elegir ser fieles a Dios o pecar. No hay otro camino. No hay otro camino. Tenemos que estar alerta. Y para estar alerta y realmente entender, ver lo que está pasando en nuestra vida, tenemos que conocer de la palabra de Dios. Para saber cómo caminar. Es necesario, es importantísimo leer y estudiar la palabra de Dios. Conocer más. Es la única herramienta real que tenemos para batallar con el pecado en nuestra vida. La espada del Espíritu. Ponernos la armadura de Dios para poder batallar con todas las diferentes tentaciones y pecados que están alrededor nuestro. Debemos de proponernos en nuestros corazones ser fieles a Dios en todo momento. En todo momento. No podemos darle lugar al pecado. No es hoy lo dejo pasar. No, en todo momento. En todo momento. No somos obedientes para que Él nos quiera, sino que porque Él nos quiere somos obedientes. Lo tenemos que hacer, tenemos que proponernos eso en cualquiera sea la situación que pase esta semana, con quien sea que estemos, en cualquier lugar que estemos. Tenemos que elegir ser fieles a Dios, diciéndole no al pecado en nuestras vidas. Oremos. Padre Dios, nuestro soberano y poderoso Dios,
Señor, tú quitas reyes y pones reyes, levantas naciones y quitas naciones. Todo está bajo tu control absoluto, cada situación. Te damos gracias por darnos este ejemplo de Daniel y sus amigos, a ser fieles a ti sin importar las consecuencias, confiando en ti plenamente. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien por su fidelidad a ti murió por nosotros para librarnos del poder que tenía el pecado sobre nosotros, y así poder ser libres y realmente poder ser fieles a ti y tu palabra, diciéndole no al pecado. Señor, pedimos de tu ayuda para que esta semana que arranca podamos proponernos realmente y genuinamente en nuestros corazones ser fieles a ti en todo momento. Ayúdanos en cada situación que ocurra, en cada tentación, en cada pecado, en cada oportunidad de pecado, para elegir ser fieles a ti y no al pecado, para traer honra y gloria a tu nombre. Te damos gracias, Padre, y pedimos todo esto en el nombre del Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.